Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que están listos ya para compartir juntos no solo la palabra de Dios en esta tarde ya, sino también este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza. Hoy quiero también invitarles a que compartamos juntos la cena del Señor. Así que le voy a pedir que prepare los elementos de la cena, esto es el jugo de uva y el pan, para que usted pueda hacerlo en casa y comparta con su familia, pero también juntos con la Iglesia Cristiana de las Américas. Entonces tenga listo el pan, tenga listo el vino, el jugo de uva para compartir la cena del Señor. La predicación de esta tarde la he denominado Nacidos para Dominar. Pero antes de comenzar, esta palabra que espero, anhelo en mi corazón, llegue a lo profundo de su vida y nos haga, de nuestras vidas y nos haga poner en práctica, quisiera que su corazón esté dispuesto a adorar y alabar al Señor en este tiempo. Cantemos al Señor con todo nuestro corazón y démosle gracias. Hermanos, les invitamos a que un domingo más juntos adoremos a nuestro Padre Celestial. Les invito a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y como siempre entreguemos este tiempo en las manos de nuestro Padre. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos has bendecido, Señor Jesús, porque tu mano, Señor, nos ha sostenido, bendito Rey. Padre amado, en esta tarde, Señor, queremos declarar, Señor, y alzar nuestra voz que tú eres glorificado, que tú eres exaltado, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Que nuestra alabanza suba, Señor, como un olor fragante hacia tu trono, Señor Jesús, en tu nombre todopoderoso. Amén y amén. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria
Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tuya sea la gloria, Señor, la honra, bendito Dios. Te adoramos, Señor. Padre nuestro del cielo, santo es tu nombre, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como el cielo, que el cielo venga. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, santo es tu nombre, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como el cielo, que el cielo venga. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. El cielo 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 aquí, Señor, tu reino aquí.
es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. El cielo aquí. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Por los siglos de los siglos, Señor, sea tuyo el honor, sea tuya la gloria, Señor, y sea para ti la exaltación, bendito Rey. Amén. Bien, ya estamos listos para compartir esta palabra, como mencioné, nacidos para dominar. Antes, por favor, recuerde, estamos al final de la prédica, estaremos compartiendo la cena del Señor, así que tenga listo el jugo de uva y el pan para compartir en familia. Pues bien, después de que hemos experimentado un cambio de vida y hemos aceptado al Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, recibimos esta vida abundante de parte de Él. Sí, esta vida, dice el apóstol Pablo, es algo que comienza a hacernos personas nuevas, personas diferentes. Pues dice 2 Corintios 5, 17, pues de manera que todos los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, muchas de ellas, requieren un esfuerzo para convertirlas en nuevas. No es que usted acepta a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador y hay un acto de magia que convierte lo malo en bueno. No, es un trabajo suyo, es un trabajo mío también, pero ahora aliados de nuestro Padre Celestial por medio de la presencia del Espíritu Santo. Esto es para lo que hemos nacido justamente, nacidos para dominar lo malo, para dominar el pecado, para dominar lo que nos asedia, para dominar lo que no nos permite vivir bien, para dominar lo que no nos permite amar con generosidad a los demás. Nacidos para dominar, sí, para dominar aquellas cosas que impiden que vivamos una vida correcta, una vida buena, una vida abundante. Muchos de los problemas que tenemos, problemas suyos y míos, son causados por nuestra falta de dominio propio. ¿Por qué no puedo adelgazar? ¿Por qué no puedo refrenar esta lengua? ¿Por qué no puedo mantener mi casa limpia? ¿Por qué no puedo ejercer control sobre mi sexualidad? ¿Por qué no puedo quitarme este mal hábito que lo llevo encima? ¿Por qué no puedo quitar toda esta clase de males o abstenerme de estos males? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no hemos ejercitado el dominio propio. Tal vez sí hemos comenzado, sí hemos recibido, pero tal vez nos falta ejercitar nuestro dominio propio. Estos ejemplos, cotidianos todos, demuestran
que en este ámbito terrenal es necesario tener dominio propio en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Para un cristiano, dominio propio es mucho más que controlar nuestro temperamento. Dominio propio es resistir la tentación de quebrantar la ley de Dios. Obviamente, incluyendo aquí el doblegar nuestro propio temperamento. Es reaccionar ante otros y demostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Toda acción comienza en la mente y por lo tanto tener dominio propio implica tener control absoluto de nuestros pensamientos y de nosotros mismos. ¿Qué es pues el dominio propio? Es el esfuerzo continuo de resistir la tentación de volver a lo que el mundo ofrece. ¿Sabe qué? Dios ya nos ha mostrado su camino espiritual. Entonces, el dominio propio es demostrar el fruto del Espíritu en lugar de cometer las obras de la carne. Vaya conmigo, por favor, a la carta que Pablo escribiera a los Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. La palabra del Señor dice así. Voy a leer en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera. La palabra del Señor dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Contra tales cosas no hay ley. La palabra, esta porción misma en la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. Esta palabra control propio en Nueva Traducción Viviente y templanza en la Reina Valera, en la versión internacional dice dominio propio. Templanza, dominio propio y control propio. El término dominio propio aparece varias veces en la Escritura, especialmente en la versión Reina Valera en otros contextos, y se enseña ampliamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dominio propio es el control sobre uno mismo y está en el caso del Nuevo Testamento en la palabra, tiene su fundamento en la palabra enkrateia, que se traduce como templanza o dominio propio. Esto es un fruto del Espíritu, lo dice ahora justamente el texto que hemos leído en Gálatas 5:23. Y obviamente también está entre las probidades cristianas. ¿Qué significa esto? En las cosas que prueban que yo soy un creyente. Mire cómo lo expresa el apóstol Pedro en su carta segunda, el versículo, capítulo 1, versículos 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. La palabra del Señor dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Además, el dominio propio se asocia con esta idea de sobriedad, con esta idea de composturas que están descritas ahora en la carta que Pablo escribe a Tito, el capítulo 1, versículo 8, y está mencionando algunos requisitos de aquel que tiene un liderazgo en la iglesia. Tito 1:8 dice una parte: sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esta palabra sobrio, en el contexto griego significa contenerse, ejercer control sobre sí mismo. Se ordena aquí a tener, por ejemplo, como lo mencionaría Pablo en 1 Corintios, usando la misma palabra, 1 Corintios 7:9, mire lo que dice:
1 Corintios 7, 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemado. Este asunto de sobriedad y de contenerse está relacionado o está ordenado en el ámbito de las relaciones sexuales, como lo he mencionado, pero es una continencia, es un don, proviene de Dios. La exhortación a abstenerse se amplía un poco más, o de contenerse se amplía aún un poco más, no solamente al asunto de la sexualidad, sino a todos los males, a todos esos deseos carnales. Y lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice el apóstol Pedro aquí. Primera de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La abstinencia debe ser de todo lo malo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, también dice la palabra del Señor, absteneos de toda especie de mal. De toda especie de mal, no de algunas áreas nomás, no, de todas. Entonces el abstenerse, el contenerse, el ser sobrio, el tener dominio propio, control propio, el tener templanza tiene que ver en que podamos manejar toda clase de males, toda clase de pecados, toda clase de situaciones en la vida que afectan nuestra propia vida y nuestra familia. ¿Está interesado en tener dominio propio? Más bien, quizá una pregunta que debemos hacernos es, ¿está Dios interesado en que nosotros tengamos dominio propio? Por supuesto que sí, amado hermano, por supuesto. La razón por la cual Dios quiere que crezcamos en dominio propio tiene que ver con estas obras manifiestas de la carne que están expresadas en la misma carta a los Gálatas y que abiertamente se oponen a nuestro caminar espiritual. Vamos un poquito antes en el texto que hemos leído, capítulo 5, versículos 19 hasta el 21. La palabra del Señor dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El fruto del Espíritu, descrito en Gálatas, en los siguientes versículos 22 y 23, está con un contundente resultado o un sello final al final de los 9 componentes del fruto del Espíritu, en la parte que dice el dominio propio, el autocontrol, la templanza. Estamos en una batalla, queridos hermanos. Es una batalla tremenda espiritual, pero en la vida diaria, en las cosas reales. No es una cuestión imaginaria, no es una cuestión religiosa. Estamos en una pelea en muchas áreas de nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, en eso estamos, usted y yo, pero los cristianos no, sí, los cristianos también. Sí, también están luchando con el mundo, están luchando con los deseos de la carne, están luchando con los deseos de los ojos, están luchando con la vanagloria de la vida. ¿Tiene dominio propio para sobreponer su vida sobre este deseo desmesurado en el mundo y a veces en el creyente también de obtener gloria, de satisfacer lo que los ojos o los sentidos quieren? Dios sí está interesado en que todos demostremos completamente el fruto del Espíritu Santo. Y el dominio propio, o control propio, como dice en otra versión, o templanza, como dice en otra versión, se ensambla en todos y cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Son 9 aspectos. Número 1, necesitamos dominio propio para demostrar amor verdadero, en vez de un simple deseo, de una especie de petulancia, de alcanzar lo que me da la gana. Necesitamos dominio propio para demostrar verdadero amor, para experimentar verdadero amor. 2, necesitamos dominio propio para tener gozo
Gozo en medio de todas las dificultades de la vida, los problemas, las situaciones adversas. El gozo no solamente es cuando hay felicidad, cuando todo viene, cuando hay provisión. El gozo es una manera de medir cómo está usted enfrentando la vida. Y si vienen situaciones adversas y el Señor le da por medio del Espíritu Santo gozo, entonces usted está experimentando también dominio propio sobre esta situación. Número 3, necesitamos del dominio propio para llevarnos bien con la gente, con los demás, es decir, para buscar la paz en lugar de ser personas conflictivas. Necesitamos, número 4, dominio propio para soportar a los demás. Esto es tener paciencia en lugar de reprocharles, de recriminarles, de hablar mal, de ponerse a murmurar, etc. Necesitamos paciencia. Y esto, ¿sabe qué? Nos ayuda el dominio propio. El dominio propio está ahí presente en todos estos 8 componentes anteriores al dominio propio que expresa el libro de Gálatas. Necesitamos, número 5, este dominio propio, ¿para qué? Para no buscar irreflexivamente nuestro bienestar, sino ser, como dice la Escritura, benignos. Y también buscar el bienestar de los demás. Necesitamos ser buenos. Necesitamos ser benignos. Y a esto nos ayuda a llegar también el dominio propio. Necesitamos, número 6, dominio propio para hacer lo bueno en vez de lo malo, para tomar una decisión de vivir haciendo lo bueno. Hemos sido, también dice la palabra, creados para buenas obras. Entonces, hacer lo bueno necesita también el control propio, nuestro dominio propio. Necesita templanza para alcanzar a hacer lo bueno en vez de lo malo. Número 7, necesitamos también dominio propio para continuar siendo fieles y no dejar que depravados o corrompidos, gente corrompida, debilite nuestra fe. Entonces, el dominio propio está presente también, ¿cómo no? Para mantener, para continuar siendo fieles a Dios, fieles a la verdad que hemos recibido. No hacer caso a los que están cambiando la verdad, corrompiendo la verdad. Esto, amados hermanos, debilita nuestra fe. Y 8, también necesitamos dominio propio para ser siervos mansos, porque necesitamos mansedumbre. Sí, siempre los siervos mansos del Señor, ¿para qué? Para mostrar su justicia, para mostrar su misericordia, para mostrar un caminar humilde, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Entonces, sí nota, amado hermano, que el dominio propio está como conectado a todos estos 8 componentes anteriores del fruto del Espíritu Santo. Recuerde que la palabra del Señor no dice, mas los frutos del Espíritu Santo son, sino, mas el fruto del Espíritu Santo es, ¿no es cierto? Entonces ahí los 8 componentes que habíamos mencionado, empezando por el amor, el gozo, paz, benignidad, etc., son un solo fruto, pero al final está el dominio propio. Estos están como metidos o enlazados en todos y cada uno. Porque entonces no tengo autocontrol, ¿por qué no tengo dominio propio? Dígale a la persona que está a su lado, ¿sabes qué? El problema soy yo. Dígale nomás, dígale. Amado hermano, usted, persona que me está escuchando en esta tarde, si no puede doblegar alguna área de la vida, ¿sabe qué? El problema es usted. El problema soy yo. El filósofo griego Epictetus tenía razón cuando dijo lo siguiente: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. Ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. Pero mire en cambio lo que dice el Señor Jesucristo, el pensamiento del Señor Jesús expresado en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. El primer paso, querido hermano, querido amigo, para tener dominio propio es aceptar que no tenemos dominio propio. Admita su problema, admitamos nuestro problema. Santiago en su carta dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 14.
Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Por eso digo, amado hermano, usted y yo debemos decir, sí, el problema soy yo. Muchas veces elucubramos, ¿no? Imaginamos cosas por ahí, decimos cosas que no son, no es la realidad. Es que yo soy así. O es que todo el mundo lo hace. Echamos la culpa a otros, ¿no es cierto? Si hubiera tenido otro tipo de padres, otros padres, o si me hubiese criado en otro ambiente, el diablo me hizo hacer tal o cual cosa. Podemos culpar a cualquiera, querido amigo, querido hermano, pero mientras perdamos el tiempo echándole la culpa a otros, no podremos resolver nuestros problemas y no podremos tener dominio sobre las situaciones diversas de la vida. ¿Tiene problemas con la comida? ¿Tiene problemas con el consumo de alcohol? ¿Tiene problemas con el chisme? ¿Problemas con el dinero? ¿Tiene problemas con su cuerpo físico? ¿Problemas con el sexo? ¿Con aparatos como la televisión, como el celular? ¿Tiene problemas con lo que se viste? ¿Con su mal genio? ¿Con el uso de su tiempo? ¿Sabe qué? Todas estas áreas que mencioné y muchas más necesitan dominio propio. Necesitan templanza en su vida para poder, no sobrellevarla, sino para poder golpearla, para poder sobreponerse, para no caer en un estilo de vida de pecado, para no caer en un estilo de vida que le domine a usted. Recuerde, hemos nacido para dominar, pero para dominar justo estas áreas. Si usted tiene, dice por ahí un predicador contemporáneo, actual, alguna vez escuché, si usted tiene dominio propio sobre la comida, podría tener dominio propio sobre cualquier otra cosa. Es increíble lo que pudiera hacer este ejercicio de dominar lo que usted come. Sí, no sé cómo es su estilo de vida, ¿no? Pero si está acostumbrado al bróster de, casi hago propaganda, pero no vale la pena. Si tiene quizás problemas o afinidades demasiado afín a los dulces, a las grasas y cosas de esas que dañan su vida, bueno, si tiene dominio propio sobre lo que está comiendo, podría, dice este predicador, ejercer dominio sobre cualquier otra cosa. ¿Sabe qué? La templanza es justamente esto, es la moderación de los placeres de los sentidos. Esto es el gusto, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos también. Todas estas se constituyen en una especie de virtudes que se refieren principalmente a no cometer excesos, ¿no es cierto?, aplicando para esto que la moderación y la continencia. Por eso estamos hablando de dominio propio o templanza. Esta palabra templanza, amados hermanos, que del griego, o del latín, perdón, significa templo o temple. Es el temple que se aplica, por ejemplo, algo para poder entender un poco, este proceso que sufren los metales y algunos cristales también, al ser sometidos a calores fuertes y luego a fríos también fuertes. Entonces, este proceso de llevarle al calor y luego al frío, hace que el metal se tiemple, ¿sí? El temple, entonces, se logra cuando estamos sometidos a diversas situaciones, ¿no? Difíciles a veces, cuestiones conflictivas a veces, pero también hay que llevarlas al otro extremo, ¿no? Lo que significa entonces es que nosotros podemos mejorar estas propiedades, sean físicas, estas propiedades espirituales, estas espirituales de la vida, ¿no es cierto?, al exponerlas a cambios bruscos, en el caso del metal, de temperaturas, pero en el caso de nosotros a las situaciones de la vida. Pero ahí se forja el dominio propio. Ahí se forja. ¿Se va a dejar siempre ganar de las situaciones problemáticas de la vida? ¿Siempre va a ser un perdedor? ¿Va a cantar como aquel cantautor? Claro que sé perder.
A veces se pierde, esto es cierto, pero usted ha nacido para dominar. Lo dice la palabra. El Señor le ha dado una nueva vida. Victoriosa no significa que usted esté exento de problemas, sino significa que usted va a dominar los problemas. Al igual que los metales, entonces la templanza nos permite a nosotros someternos, ¿no es cierto?, o someter nuestras capacidades a pruebas muy fuertes en las que ponemos de manifiesto nuestro estado emocional, nuestro estado intelectual, nuestro estado físico y también, como no, nuestro estado espiritual. Se dice que los guerreros japoneses en años atrás tenían la costumbre de preparar sus espadas. Estas espadas eran sometidas a un calor fuerte e inmediatamente después, cuando llega a tomar el rojo vivo, lo sometían a hielo, a frío. Pero lo hacían, sin exagerar, unas 500 veces. Esto les daba la seguridad de tener una espada con un temple apto para la guerra, para la batalla. Ahora, ¿de quién aprendemos cuando hablamos de dominio propio? ¿Sabe qué? Podríamos poner algunos ejemplos, podría estar Sansón, podría estar ahí Caleb, podría estar ahí el mismo apóstol Pablo, y muchos podrían estar. Pero sabe que todos fallamos, todos hemos fallado. Ellos fallaron, nosotros también fallamos. Así que quizá el mejor ejemplo que nosotros debemos seguir es la vida de Jesucristo, su tiempo de ser humano que estuvo con nosotros, ¿no es cierto? Este es el ejemplo insuperable de dominio propio. Él llegó acá para poder no experimentar una vida buena de Él, sino para poder pagar nuestros pecados. Era necesario que Jesús viviera con nosotros y experimentara, ¿no es cierto?, lo que siente una persona, lo que siente un ser humano, cómo el pecado lo asedia. Ahora, el Señor Jesucristo en todo este tiempo tuvo un dominio propio constante, obviamente con la ayuda de Dios, obviamente con la ayuda de su Padre Celestial. Cuando digo Jesucristo, la gente a veces se marea un poco porque dice, pero bueno, Él es Dios, Él podía tener el dominio propio que quisiera. Recuerde, amado hermano, que el Señor Jesucristo en estos 30 y pico de años que estuvo con nosotros, dice la palabra del Señor que fue despojado de su gloria que tenía con el Padre antes. Para ejercer o para comenzar este plan de salvación con nosotros, fue despojado de su gloria. Y recuerde, el Señor oraba al Padre para hacer algún milagro, oraba al Padre para alcanzar una u otra cosa. Y decía que Él no puede hacerlo si no es el Padre que podía hacerlo, que Él no tiene autoridad sobre algunas cosas, sino el Padre que tenía. ¿Por qué? Porque Él fue despojado de su gloria. ¿Para qué? Para entendernos a nosotros, los seres humanos, para morir por nosotros y ahora sí decir al Padre, yo estoy con ellos, yo los entiendo. El Señor Jesús se mantuvo con dominio propio, contundente. ¿Y sabe qué? En el Señor Jesucristo se hace efectivo justamente esta lista de 9 ámbitos del don del Espíritu Santo. Y es quizá en Él donde sí se cumple a cabalidad. Entonces, ¿a quién debemos imitar? A Cristo Jesús. Pero allá vamos a ver unos puntos de qué hacer nosotros, qué tenemos que hacer, pero tenemos que imitar a Cristo Jesús. Pero ¿cuáles son los ejemplos que no debemos imitar o más bien quizá evitar? ¿De dónde vienen las actitudes opuestas al fruto del Espíritu Santo? La misma Escritura en Gálatas 5, 19 al 21 ya nos ha contestado, ¿no es cierto? Toda esta lista interminable de situaciones fuera del agrado de Dios no son sino, o no tienen un ejemplo sino más grande en la vida de propio Satanás. ¿Sí? Este es el ejemplo perfecto del descontrol, es el ejemplo perfecto de las obras de la carne. Ahora, creo que ha llegado el tiempo, queridos hermanos, queridos amigos, de hacernos un autoexamen de evaluación de cómo está nuestro dominio propio. Contestemos 4 preguntas, un poco más de 4 quizá. 4 áreas por lo menos.
¿He perdido control de alguna emoción peligrosa o de algún pecado destructivo? Pregúntese, ¿cómo se ha manifestado esto en su vida? 2. ¿Por qué me cuesta tanto abstenerme de lo que sé que no es bueno para mí? Contéstese. ¿Me describirían los demás como una persona tranquila, sosegada, o como tal vez una persona errática, descontrolada, sin dominio? Ya estamos en el 3. 4. ¿Es mi primera reacción algo que da cuenta de que el fruto del Espíritu Santo está conmigo, o simplemente pierdo el control en cualquier situación y a primera ocasión que tengo? Contéstese, amado hermano. Tal vez este examen le hará entender cómo está su dominio propio. Y algunos posiblemente se darán cuenta de que no han tenido dominio propio, sino que tal vez han tenido demonio propio. Sí, no es lo mismo dominio propio que demonio propio. No sé qué es lo que tiene usted. Espero, el Señor espera que tenga dominio propio sobre todas las circunstancias de la vida y no alimente esta forma errática de vivir, alentado por el propio Satanás, por este estilo carnal de vivir. ¿Cómo pues entonces puedo yo desarrollar este dominio propio? Tengo 7 puntos, vamos a verlo rápido pero contundentemente. ¿Cómo desarrollo el dominio propio en mi vida? Primero, aleje cualquier inspiración del pecado. Esto es tentación. ¿Qué es el problema que tiene usted? Quizás la salud, porque consume muchos dulces, mucho pan, no sé. Pero eso es una tentación. Los chocolates se vuelven una tentación. El helado se vuelve una tentación. Usted piensa que estas son cosas un poco sencillas. No, pueden repercutir en la salud y hasta en la vida de una persona. Hoy en día el internet, la pornografía, el propio celular, se convierten en inspiraciones del pecado. Son tentaciones. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nosotros dominio propio? Primero, aleje estas inspiraciones. Aleje, sepárelas de su vida. Todo el mundo ahora tiene un teléfono inteligente, y claro que es más inteligente que usted, porque él toma el control, no usted sobre él. Aleje. Número 2, líbrese de ataduras emocionales. Estas cosas, amado hermano, tienen que ver con la amargura, con el rechazo, con la envidia, con depresión, cosas similares a esta. Líbrese, saque fuera. El Señor ha venido para librar justamente a los afligidos. Entonces, no, usted es creyente, usted dice la palabra de Dios, es nueva criatura en Cristo Jesús, pero lo que pasa es que se ha quedado tal vez en una criatura indefensa. Esta criatura tiene que crecer, esta criatura tiene que formarse, tiene que dejar de ser un niño espiritual y comenzar a ser un hombre, una mujer adultos en la vida espiritual. Que esto no quiere decir que sea religiosa, la vida espiritual es todo. Líbrese de toda amargura, de todo rechazo del pasado, de toda envidia, de todo tipo de depresión o cosa que cause una rigidez, una atadura que no le permita vivir bien. Número 3, esto es muy importante, establezca prácticas diarias y horarios fijos, horarios sin alteración. ¿De qué? De prácticas que usted y yo necesitamos. Bueno, levantarse a una hora, acostarse a una hora, será algo muy bueno. Tener tiempo fijo para orar, tener tiempo fijo para leer la palabra de Dios, será cosa buena. Tener un tiempo para que muchos intentamos retomar, ¿no es cierto? Es un asunto del ejercicio físico. Entonces, establezca prácticas diarias y horarios fijos, sin alteraciones, ¿no? Si no está leyendo la Biblia, ya vamos a hablar de esto, que retomar también es parte de. Entonces, practique las cosas, y esto para hacer práctico, para hacer una parte de la vida diaria, lo que usted necesita hacerlo repetidamente, con periódicamente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: practiquen el dominio propio
y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Practique el pecado. Perdón. Practique el dominio propio. Se salió el demonio propio. Practique el dominio propio. Aquí el apóstol Pedro nos recuerda que debemos, por un lado, mantenernos alerta y por otro lado, tener dominio propio. ¿Por qué? Porque mantenernos alerta implica tener una mente clara, ¿no es cierto? Lo cual es una especie de antesala del dominio propio. Dios nos dio el poder de cambiar nuestros hábitos. ¿Sabe cuándo? Cuando Él nos dio el poder para escoger nuestros pensamientos. ¿Hay algo que necesita cambiar en su vida? Ya basta de seguir siendo presa de este mal hábito o de vicios. No estoy hablando solamente de cosas como alcohol, cigarrillo, drogas, cosas como estas, quizás juegos electrónicos, no sé cómo se llaman estos. Quizá el uso prolongado sin lograr nada de su computador o de estar en las redes sociales, etc. Dios nos dio el poder de cambiar nuestros hábitos. Y Él nos dio, ¿sabe cuándo? Cuando nos dio el poder para escoger nuestros pensamientos. Y si usted escogió a Cristo como Salvador, tiene aliado. Tiene aliado. Estábamos en el 3. Número 4. Evalúese constantemente. Haga una especie de seguimiento, querido hermano, querido amigo, de su progreso. Valore y mida cómo ha ido alcanzando sus metas o por qué no ha alcanzado sus metas y objetivos. A veces, dice la gente, es hora de replantearse la vida tratando de esquivar las responsabilidades. ¿Sabe qué? Si no alcanzó algo que usted se puso como meta, como objetivo, hágalo de nuevo. Ese es el punto 5. Empiece otra vez. Empiece otra vez. Quizá es tiempo de, no sé, tal vez perdonarse a uno mismo por no haber alcanzado sus metas, sus objetivos, pero es tiempo de empezar de nuevo. No se aferre a este concepto equivocado de que si soy un fracaso, fuiste un fracaso, siempre serás un fracaso. No podrás tener dominio propio nunca. Podrá decir, he tratado de 1000 maneras de dejar este hábito y no puedo. Ya como 15, 20 veces que intento salirme de esto y no puedo. Pienso que nunca lo podré. El hábito le está controlando, la situación le está controlando, pero nosotros hemos nacido para dominar. Esto es, ¿sabe qué? Esto es un concepto erróneo, pensar que ya no se puede cambiar, que ya no se puede... árbol chueco no endereza, dice el dicho, pero cuando Cristo, por medio de su Espíritu Santo, está en nosotros, comienza a enderezar nuestra vida, por más dura que sea. Su fracaso en el pasado no significa que nunca más usted podía cambiar. Comience de nuevo. Empiece otra vez. Si se sigue enfocando en sus fracasos, tal vez usted no podrá cambiar. Lo que sí le puedo garantizar que si usted se enfoca en sus fracasos, nunca saldrá de ahí. Se volverán a repetir. Enfóquese en cambiar de nuevo. Y si no pudo, empiece otra vez. Y si le es difícil, empiece otra vez. Empiece otra vez. Estamos en el 5, ¿no? Vamos al 6. Que esto es una cuestión que tenemos que tener como parte del marco conceptual. Querer hacer es mejor que tener que hacer. ¿Sí? Quizás vale la pena hacer una lista de lo que usted quiere hacer, de lo que usted quiere de su vida diaria, no de lo que tiene que hacer. Llega un momento en la vida de que ya no puedo comer con sal, ya no puedo comer grasas, ya no puedo esto, y el médico me dijo esto, me dijo aquello, ya no puedo hacer, me dicen que, no. Haga no lo que tiene que hacer, ¿sí me entiende, no? Sino lo que quiere hacer. Pero obviamente, aquel que es invadido por el Espíritu Santo de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, que entiende en medio de su gracia y su poder
que hay un estilo de vida el cual nosotros tenemos que imitar, entonces sabemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces queremos tener una vida de oración, queremos tener una vida sana, queremos comer sano, queremos alejarnos del pecado, queremos mantenernos fieles, queremos. Entonces, querer hacer es mejor que tener que hacer. Haga su propia lista. Este es el hombre que quiero ser porque el Señor ha hablado a mi corazón y esto es lo que deseo ser. Su palabra dice que esto debe ser. Esta es la mujer que quiero ser. Y número 7. Pida a Dios y esfuércese. ¿Qué voy a pedir a Dios, pastor? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pídale al Señor que le dé de su Santo Espíritu. Pues el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tal vez usted está un poco escaso de dominio propio en las áreas de la vida y le dio cuenta el test que hicimos, ¿no? Y se dio cuenta que tal vez usted no tiene dominio propio, sino un demonio propio por ahí rondando. Pídale al Señor de su espíritu. Él le llenará de poder, le llenará de amor y le dará dominio propio. Y nos esforzamos en qué, porque hemos dicho pida a Dios y esfuércese, porque no solamente es pedir a Dios, dame dominio propio, pero mire lo que dice el apóstol Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice la palabra, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. El fruto del Espíritu Santo es la forma en que el carácter y el evangelio de Dios se manifiestan, escuche, en los pensamientos y acciones de un creyente, de un cristiano. Nuestra tarea es entonces anunciar el reino de Dios, anunciar su justicia, anunciar su misericordia, pero a través de nuestro comportamiento. Si no tenemos dominio propio, tal vez nos estamos portando mal. Tal vez nuestro comportamiento no es el adecuado. Y obviamente no estamos anunciando el reino de Dios. Más bien estamos siendo piedras de tropiezo. Que Dios nos ayude a desarrollar y a vivir según el fruto del Espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, cerrando este tiempo también de enseñanza, de predicación, pero también introduciéndonos a la cena del Señor. Quiero que traiga los elementos de la cena, esto es el pan, esto es el vino, para compartir juntos la cena del Señor. Oremos pues. Padre, en esta tarde te pedimos, bendito Señor, que llenes nuestra vida con la presencia de tu Santo Espíritu. Que ella nos lleve, Señor, a tener y a ejercer este dominio propio que tanto necesitamos. Sobre muchas áreas de la vida. Hoy, no solamente sobre aquellas cosas problemáticas, sino por alcanzar las buenas, por alcanzar mejores días, por alcanzar el futuro que tú has preparado para nosotros. Necesitamos de tu amor, de tu poder y, cómo no, del dominio propio que viene por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Perdónanos porque no hemos entendido que también hay responsabilidad nuestra, Señor, y esto es que necesitamos añadir control propio a todas las áreas de nuestra vida, a todas las áreas. Ayúdanos, Señor, que ese fruto del Espíritu Santo llegue, Señor, a nuestra vida íntegro. Este combo perfecto de 9 atributos que conforman el fruto del Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Que así sea. También, Padre Celestial, oramos que podamos tener un tiempo, Señor, de comunión íntima contigo. Por eso, Señor, perdonamos de todo corazón toda ofensa. Así también, Señor, te pedimos que perdones nuestras ofensas. Señor, nos ponemos o dejamos libre en este preciso instante a aquellos que de una u otra manera se han distanciado o a quienes nosotros hemos agredido, Señor, a veces físicamente, verbalmente, a veces con una mirada simplemente. Perdónanos.
perdonamos también y imploramos también tu perdón, Señor. Que así sea. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, amado hermano, estamos ya listos para compartir la cena del Señor. La palabra del Señor dice: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo os he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor fue traicionado, tomó pan en sus manos. Dio gracias a Dios por este pan, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman este pan, acuérdense de mí, dice su palabra. Cerramos nuestros ojos y oramos agradeciendo por el pan. Amado Señor, gracias, Señor, por este pan. Representa, Señor, tu cuerpo, molido, transgredido, puesto, Señor, en un lugar de oprobio, por rescatarnos a nosotros. Ahí, Señor, tu cuerpo tomó nuestro pecado. Se hizo pecado por nosotros, para darnos, Señor, libertad. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue molido por librarnos de nuestro pecado. Amén. Parta el pan y comparta junto con tu familia. Después de cenar, tomó Jesús en sus manos la copa de vino y dijo: esta copa es mi sangre. Esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con todos y cada uno de ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Tomando su copa de vino, vamos a dar gracias por esta sangre. Amado Señor, también te damos gracias por tu sangre vertida por nosotros, para darnos una nueva oportunidad, para darnos, Señor, un nuevo estilo de vida, para darnos, Señor, cada vez que nosotros necesitamos la posibilidad no solo de arrepentirnos, sino, Señor, de mantener nuestra vida piadosa delante de ti, Señor, que tanto la necesitamos. Gracias por tu sangre bendita, que nos da nuevas oportunidades y nos limpia de todo pecado. Por eso te amo, mi Cristo. Así pues, cada vez que ustedes comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva. Esta parte es preciosa porque me da siempre a entender de que esta sangre, este cuerpo está listo para abrazar, para perdonar el pecado de la humanidad. Y aquel que no tiene, pues usted muéstrele con su forma de vida, con su dominio propio sobre todas las cosas. Confiese por medio de esta forma de vivir, o comparta con esta forma de vivir que usted es una persona redimida por el Señor, que su sangre y su cuerpo ha hecho esta vida. Y así pues nosotros podemos cada vez recordar, anunciar que el Señor Jesús ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros. Que el Señor guarde su vida, nos dé la posibilidad de desarrollar este dominio propio, esta templanza en nuestras vidas, y que nos dé un estilo de vida en donde el fruto del Espíritu esté constante para ser ejercitado en todas las cosas de la vida. Así que le envío un fuerte abrazo, que el Señor bendiga su vida, su casa. Dios mediante estaremos, como siempre, si el Señor lo permite, compartiendo la palabra semana a semana. El Señor les bendiga, un fuerte abrazo. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva